interna oficialista. Y quería preguntarte en primer lugar, digo, antes de meternos específicamente en algunos temas, ya sea de la Cámpora, la relación con Alberto y demás, ¿cómo nos ves parados hoy en términos sobre todo de una de las, para mí, principales preocupaciones, que es cuánto golpea esta interna al margen de gestión que tiene finalmente el gobierno? A ver, yo creo que teóricamente la política da el marco en el cual se desarrolla la economía. De acuerdo a eso, cuando más problemas, incertidumbres, conflictos se dan en la política, más se hace difícil manejar la economía. Sobre todo si un país como Argentina, que tiene una economía, yo diría, inestable y con problemas muy graves. En ese marco, yo creo que hay un gobierno que está débil para encauzar la economía. Y está débil porque no logra, ¿no es cierto?, cohesionar su conducción. Y del otro lado también hay una oposición que también tiene sus dificultades de liderazgo. Da la impresión, Rosendo, en cualquiera de los casos, que hay un peronismo muy atomizado, además, pero que al final del camino siempre unifican criterios en virtud de permanecer, quedar, retener su cuota parte de poder en un partido que es básicamente primero y fundamentalmente de poder y luego ideológico. ¿Tenés la impresión de que hay un cisma posible o una vez más estamos asistiendo a las peleas en las cuales, como decía Cafiero, se reproducen los dirigentes, pero se mantiene la unidad? Mira, te diría que hay un cisma posible, pero improbable. Improbable por todo lo que vos has mencionado, que el peronismo, por lo general, se unifica frente al poder, para retenerlo, para recuperarlo. Y vos, hagamos un razonamiento muy simple. De 1989 para acá, son 33 años. El peronismo ha gobernado 27 de los 33. Solo 6 de los 33 años, el 18% del tiempo, han gobernado los no peronistas, ¿no es cierto? Eso es lo que te está mostrando, que la capacidad del peronismo para retener el poder y para eso unificarse detrás de Menem, detrás de Duval, detrás de Kirchner, ¿no es cierto? Creo que eso ha marcado una característica muy fuerte en las últimas décadas. Ahora, Rosendo, siguiendo esta línea y este improbable cisma que vos mencionabas recién, digo, no vamos a terminar nuevamente en una unidad ficticia como la que estamos viviendo en este momento, digo, que termina con esto que Paulino bien llama la política de la no gestión y, bueno, finalmente no solamente no vamos a ningún lado, sino que terminamos retrocediendo en todos los ámbitos con el costo social que esto tiene. Bueno, yo diría que sí, yo diría que es así, pero ¿cuál es el punto? Es decir, el problema es, el peronismo dividido no puede gobernar, pero a su vez, la oposición dividida o la oposición con el peronismo en contra puede gobernar. Acá hay un problema político general, ¿no es cierto? Vale para el oficialismo, vale para la oposición. Y además, si un acuerdo mínimo básico entre oficialismo y oposición esté quien esté, va a ser muy difícil gobernar. Es decir, yo creo que este es el punto. Es decir, sin cohesión política no se puede gobernar gobernar bien. Y la verdad es que la Argentina en las últimas décadas no ha sido bien gobernada. Rosendo, en este sentido, la idea de derogar la PASO, que el kirchnerismo insiste, batalla, parecería querer impulsar después del debate por el presupuesto que requiere de determinados consensos. ¿Vos lo ves como probable ahí en ese caso o solo una mera posibilidad y un coqueteo al final del día para una negociación posterior? Yo lo veo más como posibilidad que certeza. Sí, primero porque dentro del oficialismo no hay una posición unificada respecto al tema paso sí, paso no. Entonces, yo creo que hace falta una ley para suspender o derogar las PASO. Y no veo que haya cohesión primero en el oficialismo para suspender las PASO. La oposición, la mayoría no quiere. Entonces, no veo probable la suspensión de las PASO. Que además, no creo que sea tan vital como algunos creen. Primero, el único país del mundo que tiene PASO es la Argentina.
es el único país que tiene, es decir, internas obligatorias, en la cual votan todos los ciudadanos obligatoriamente. Eso no hay en otra parte del mundo. Segundo, tenemos 10 años de paso, desde el 2011 para acá. Bueno, un balance. ¿Ha mejorado la calidad de las políticas por los pasos? Me parece que no mucho. Y además, la política operativa. El PRO no puede resolver su candidatura en las PASO. Porque el PRO tiene que llegar con un candidato a las PASO acordado o elegido previamente. Porque si no, un candidato radical con 2 candidatos del PRO podría ganar esas PASO. Sí, lo que decía Andrés Malamud esta semana aquí, eventualmente si fuera Patricia Bullrich frente a Horacio Rodríguez Larreta y eventualmente Manes o Gerardo Morales por el radicalismo. Ahora, Rosendo, hablando de la oposición, ¿ahí ves un tironeo ideológico más allá de el armado de listas en torno a el corriente libertario que parece correr por derecha a la coalición y sobre lo cual algunos dicen cerramos la puerta demasiado rápido, debimos haber sido más condescendientes? A ver, yo creo que vos tenés, antes que una división de la dirigencia en la oposición, hay una división en el electorado. Y esa división es más ideológica que política, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo es que un fenómeno global en Occidente, Estados Unidos, Europa, América Latina, que es el crecimiento de fuerzas de derecha o de ultraderecha, con un centro derecha que se debilita en todo el mundo. Bueno, en alguna medida está llegando acá. Milei dice, yo estoy con Trump y Bolsonaro. Claro que esa definición de Milei no puede ser aceptado por una parte importante de Juntos por el Cambio. Entonces yo digo que sí, hay una división en la posición que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, Europa, América Latina, Brasil, claramente se da. Es una fuerza crecientemente de derecha o de ultraderecha y, ¿no es cierto?, una posición más de centro-izquierda. Pero hay un giro ideológico y eso genera una diferencia ideológica, ¿no es cierto?, entre Morales o Larreta y Milei, la distancia es grande. Ahora, esa división ideológica en el electorado que vos marcabas hace un ratito, ¿creés que en realidad tiene que ver con una crisis de representación? Bueno, yo creo que esto, como digo, es un fenómeno global en Occidente, no es un tema particular de la Argentina. Estamos viendo acá manifestaciones locales, en gran medida, en parte demoradas, respecto a lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el mundo, en este punto. Yo creo que, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Creo que el problema es, sí, vuelvo al punto, acá el problema es ideológico, más que político, ¿no es cierto? Una ala de opositora que, insisto, se identifica con Trump y Bolsonaro, y otra ala opositora que no, claramente, ¿no es cierto? ¿Cómo resolver esto? ¿Se puede resolver? Bueno, teóricamente, si tuviéramos un sistema electoral clásico, doble vuelta, 50%, como tiene Francia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, etc., yo tenía el problema, tiene solución. Porque en la segunda vuelta, ese voto disperso, dividido ideológicamente, bueno, se va a juntar por opción. El problema acá es que nosotros tenemos un sistema electoral muy particular, a mí no me parece muy bueno, pero es el que tenemos. Si el primero llega al 40 y tiene más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo, gana la primera vuelta. Si 40, si el segundo no llegó a 30, gana el de 40 la primera vuelta. Y eso es lo que más, con oposición dividida con este sistema electoral, puede crear una situación complicada para la oposición. Rosendo, enorme abrazo, como siempre, el placer de tenerte. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta pronto. Termina bien la tarde. Bueno, ya está la doctora Fátima Silva, pero nos había quedado pendiente el tuit de Donofrio de la Historia para recoger